Ya. Ya. Entonces nosotros vamos a hablar del edificio de Park Hill en Sheffield. Con respecto al origen del proyecto, Park Hill era una población que contenía altos niveles de delincuencia y violencia, además de las condiciones sanitarias deficientes. En el año 1930 se comenzó el plan de reurbanización en varios sectores y en 1945 se diseñó Park Hill como un plan radical para reubicar a la comunidad local. Este terminó de ser construido en el año 1961, se ubica en Sheffield, Inglaterra. Los arquitectos son Jack Lynn e Ivor Smith. Estos son los primeros arquitectos. El área es de 130.000 metros cuadrados, posee uso residencial, comercial y de servicios. Bueno, la organización del proyecto consta principalmente de 5 unidades habitacionales que van desde los 13 hasta los, o sea, desde los 4 hasta los 13 pisos. También, o sea, cuentan con una serie de servicios que ya sean garajes, un centro comercial, áreas de juego, una escuela primaria, un salón de eventos, una sala de calderas que abastece a todo el conjunto y una capilla para la gente que profese la religión anglicana, que es como la principal que hay en Reino Unido, aparte de una serie de zonas de área verde que se reparten a través de todo el conjunto dentro de su concepción original. En el proyecto son bloques de 4 a 13 pisos que albergaban 995 viviendas. En sus primeros pisos contaban con servicios tales como paz, lavandería y guardería. En los patios centrales se albergan otros servicios como escuela, garage, centro comercial, área de juegos, área de esparcimiento, baños públicos, consultorio médico y comisaría. Y en los patios interiores poseen juegos y canchas de deporte. Con respecto a la volumetría y la relación con el entorno, el volumen, como habíamos dicho, es de 4 pisos a 13. Acá se ve en esta imagen que el edificio en sí empieza a crecer, pero sin embargo no va hacia arriba, sino que se hace más profundo, y eso es lo que hace interesante este edificio, y además la relación de esto con la ciudad espacial y de comunicación. Gracias a los puentes y los patios, el espacio fluye desde Park Hill a la ciudad conectándolos. Aquí vemos un esquema, ángulos en planta, en el que tenemos unos quiebres de 90 grados y también hay quiebres de 135 grados. Esto fue para el asoleamiento, para que le llegara a todos los departamentos. La circulación en este proyecto es bastante interesante, ya que utiliza un concepto llamado Sky Street, lo que se traduce como escaleras en el cielo, digo, calles en el cielo. Y esto se hizo con el fin de promover un fuerte sentido de comunidad entre los residentes. Y estas Sky Street conectan todo el volumen con el volumen de tierra, y cada Sky Street conecta los departamentos de ese mismo nivel, el departamento de arriba y el departamento de abajo. Aquí tenemos la comparación de primero la fachada. Tenemos la fachada original y la renovada. En la original eran de ladrillos y en la renovada el cerramiento lo componen grandes paneles de vidrio y aluminio de colores. También tenemos la comparación de las varillas, en el que la original eran hechas de hormigón prefabricado y en las renovadas también eran hechas con hormigón prefabricadas, pero más delgado y con pasamanos de madera. Esto hacía que las barandillas fueran más esbeltas. También tenemos aquí las escaleras. Las originales son de evacuación convencionales y las renovadas se hicieron de caracol en aluminio y de acero inoxidable. Aquí se puede ver en la primera imagen en la esquina la escalera renovada.
Con respecto a los acabados interiores originales, no se hace mención al tema, y en el renovado algunas paredes estructurales y vistas se han dejado desnudas y vista interior sencillo, algo minimalista y con materiales de aspecto no excesivamente tratados. Los ascensores se acristalaron, como se puede ver en la primera imagen. Bueno, pasando dentro del master plan a su estructura principal, esta se compone principalmente de un esqueleto de hormigón armado, en el cual se añaden muros de tabiquería para dar, bueno, albergar a distintos números de personas dependiendo de la configuración que se desee dar. Principalmente, los muros interiores forman un núcleo que está compuesto por los dos shafts que hacen como los límites de dos departamentos dentro de ese núcleo, de esa célula que se da, que se compone de 3 niveles, que a través del nivel central, que sería el corredor de Sky Street, y las escaleras internas serían las que comunican con los pisos superiores, ya sea en los departamentos colindantes al Sky Street, que serían loft de 2 plantas, y la escalera interna serviría para ascender, y la que da externamente sería para descender a los departamentos del piso inferior al Sky Street. También el esqueleto, como se podía apreciar, está en su planta estructural. Se puede ver las columnas que están señaladas en ambas fachadas, que también permite la entrada de luz y sirven como apoyo estructural para todo el conjunto, como se puede ver en la siguiente diapositiva. Durante su remodelación, aquí podemos apreciar el esqueleto con sus respectivas columnas y los núcleos que son, bueno, se componen por sus escaleras y por los shafts. Aquí se puede apreciar perfectamente. Y eso se pudo después modular para su nuevo uso. No, como los departamentos se modulaban entre la caja de escalera y el shaft, los shafts debían alimentar a 2 departamentos, y como eran el único shaft que existía dentro del departamento, aquí se debían encontrar todos los conductos de los servicios, como ventilación, agua, gas, electricidad, calefacción y el sistema de garbage, que era para recolectar basura. Bueno, los departamentos, como se mencionó anteriormente, se modulaban en torno al esqueleto de hormigón armado, y dependiendo de el requerimiento de personas que este tenía, era cómo se iba modulando. Bueno, en el corte se ve cómo se accede a los departamentos, que es desde una Sky Street, y se baja o se sube para acceder al departamento. Bueno, como habían quiebres en 135 grados, se generaban estos codos en los cuales se ubicaban también viviendas, y generalmente estos departamentos eran más amplios y estaban enfocados desde 2 hasta 6 personas. Bueno, como se puede ver aquí, eh, bueno, en esta diapositiva podemos recoger 2 puntos de vista desde la perspectiva de sus residentes, tanto para su concepción original en los años 60 como la nueva remodelación. En el gráfico, el esquema que podemos ver a la izquierda, fue la encuesta más exitosa que se tuvo durante los años 60, que se hizo a las jefas de hogar del conjunto, en las que no necesariamente se hizo a través de preguntas, sino que a través de como la expresión que tenían estas al momento de realizar las preguntas. Los temas que principalmente se mencionaban eran respecto a la apariencia del conjunto, la satisfacción con respecto a la vivienda, el mantenimiento de el deseo de moverse o cambiarse, que es relativamente alto, la percepción de vandalismo, que casi llega al 50%, la vista de los departamentos, que sería un punto positivo, los problemas de los juegos para los niños, que originalmente están basados en 3 zonas diferentes, pero que tampoco era una concepción lo suficientemente segura, además de otros aspectos. Y mencionando como a los tiempos ya con los usuarios actuales, se puede ver que las nuevas perspectivas que existen es como una visión con mayor potencial a familias más jóvenes que pueden acceder a esto,
que principalmente ven como el carácter histórico de este edificio, además de que, bueno, y que se ve un principio mayor de gentrificación, dado que se cambia esto de pasar de ser un barrio obrero a ser un barrio residencial como para un uso más exclusivo dentro monetariamente, dado el elevado precio de los departamentos que parten desde las 90.000 libras, que son alrededor de 90 millones de pesos chilenos actuales. Volviendo como al pasado, vemos la decadencia del proyecto que a partir de los años 80, durante el periodo de Margaret Thatcher como primer ministra, se vio una caída de las empresas siderúrgicas dentro de Inglaterra, y más bien de la industria en general, que provocó problemas en el sector productivo y una crisis económica en el Reino Unido. Y parte de esas consecuencias fue que llevó al barrio de Park Hill a la ruina financiera, y que ya se perdía cuidado por los servicios, ya el sistema de GarbShare, que es recogimiento de basura, ya no servía, las calderas empezaron a fallar, la gente empezó a migrar hacia otros sectores, y la escuela quedó abandonada, y así fue perdiendo relevancia este barrio y cayendo al olvido hasta que pasó la remodelación. Bueno, en la remodelación, el- una de las características principales de la remodelación es que se redujo el número de viviendas y se van a integrar en un futuro los edificios que están marcados en azul. El primero es para cerrar el volumen, donde cerrar el patio de bloque norte, y los demás son edificios de arte. Aquí tenemos el master plan de las 5 fases que se van a realizar, que las van a explicar más adelante mis compañeros. Bueno, la fase 1 comienza el 2013, donde se crean 260 viviendas y 10 espacios de trabajo. En esta fase, los departamentos respetan mucho las características que se tenían en su origen, donde se siguen acoplando de a 4 para generar esta caja. Y los departamentos siguen manteniendo el concepto de doble fachada para tener una ventilación natural y una iluminación a ambos costados. Los departamentos también son bastante similares, como se ve acá. Los departamentos para una o dos personas siguen estando abajo y se accede desde una escalerita desde la Sky Street. Este es el edificio que está en la Sky Street y arriba, y que está enfocado a una mayor cantidad de personas. Este departamento es un similar al que estaba abajo, que vimos primero, y este se acopla al departamento que vimos en la segunda ocasión. Bueno, los servicios en este conjunto se modernizaron y se recuperaron. La calefacción volvió a funcionar y el sistema de GarbShare se modernizó también. Los servicios en el bloque norte, se demolieron la escuela, la clínica, la comisaría para ser reubicados en un futuro, y el comercio se reubicó en las plantas del bloque norte que están pintados en amarillo. Y Brown, que son los arquitectos de la remodelación, como había comentado mi compañero, decidieron destinar las plantas bajas a los comercios y acristalaron todo el espacio inferior del edificio. El entorno se ve más limpio y ordenado, hay caminos de gravilla, son adoquinadas y filas de arbustos y hojas, y da la sensación de ser un espacio público-privado. Bueno, la fase 2 es un espacio que está más enfocado en gente que trabaja en su hogar. Se hacen 195 viviendas y 2.500 metros cuadrados de área comercial. Los departamentos tienen una modulación similar, pero distinta a los de la fase 1, ya que mantienen un poco la idea de ir acoplándose de a 4, pero en este caso los dormitorios son más pequeños y los living son más amplios para que la gente pueda trabajar en su casa.
La fase 3 está en proceso de diseño y va a ser una residencia estudiantil para 350 personas. De momento solamente hay imágenes. Este sería el bloque que se va a intervenir. Y estas son imágenes de cómo se podría ver el edificio ya modificado. Acá se ve que se le va a dar una gran importancia a la Sky Street, generando varias comunes de encuentro para los estudiantes. Y se puede intuir con la imagen anterior que se va a generar una doble altura rompiendo el esquema de los departamentos que existían en la fase 1 y 2. Bueno, la fase 4 aún no tiene fecha, pero va a ser un espacio de arte. Y solamente hay como esta imagen que cómo se vería en un futuro este espacio. Bueno, la fase 5 aún no van a ser hogares, pero aún no tienen como ni concepto ni fecha. Bueno, las opiniones críticas que tenemos es que el proyecto respeta mucho su carácter original, manteniendo el concepto de Sky Street y como las características de los departamentos de ir acoplándose de a cuatro para generar bloques de vivienda. En torno a la escala, vimos que como son 13 pisos, la zona más profunda, son 32,5 metros aproximadamente, y eso igual es una altura grande, pero al estar enfrentado a un espacio no construido, esto nos genera un impacto visual tan grande en la ciudad. Y el tema de las Sky Street, si bien es un concepto interesante e innovador en su época, opinamos que llevarlo, mantenerlo con esta escala tan grande, eh, hace que sea raro, incluso a veces peligroso tener estos espacios tan largos y conectados. En torno a los departamentos, se está generando una gran diversidad de departamentos dependiendo de la fase. En la fase 1 se tenían como departamentos pensados más en vivienda y la fase 2 como más enfocado en personas que trabajen desde su hogar, lo cual es bueno ya que genera una gran cantidad de opciones para elegir dentro de este conjunto. Y en torno a la remodelación, se hace hincapié a ser fiel a su edificio original, manteniendo al descubierto el esqueleto de hormigón armado que fue construido en su época. Y en torno a las funciones de este edificio, creemos que es interesante que este edificio comience a abrirse a la ciudad, ya que anteriormente, como tenía servicios como escuela, clínica, centros comerciales, como que esto eran utilizados por las mismas personas que vivían acá. Entonces dependía mucho de las personas. Y ahora al abrirse a la ciudad, se genera como un mayor vínculo con esta, donde accede más público, va a haber un espacio de arte en un futuro, entonces más público va a llegar y teniendo como una residencia estudiantil, va a ser un público rotatorio. Entonces, siempre va a haber como vitalidad dentro de este conjunto y no va a tener los problemas que tuvo en 1980. Aquí tendríamos las referencias bibliográficas y eso sería todo.